Través de las ondas de la 104.7 FM, Radio Espacio. Bueno, aquí sí, Germán, caminando rápido, fuerte. Hemos estado el día de hoy en el Cantón Las Naves, en tema del PDIOT, por la invitación realizada por los compañeros que están preocupados por la situación de cómo se realizan estos planes de desarrollo y organización territorial. Bueno, y queremos agradecerles por esa invitación. Darles un saludo a toda la gente del subtrópico que nos está escuchando, que están siempre atentos a los temas provinciales, a los temas cantonales y básicamente los que tienen relación, obviamente, con la organización y las estructuras de base que tiene la provincia de Bolívar. Muy bien, ¿qué pasa y cómo va el tema del PDIOT de las naves, Marcelo? Bueno, hoy ha habido una conversación bastante interesante en un proceso que hay que aplaudir. Hemos visto con bastante simpatía como el gobierno autónomo, en este caso la alcaldesa Cintia Solano, y los señores concejales en un proceso de democracia interna escuchen, recogen opiniones y obviamente en esta reunión estuvieron presentes los señores que están haciendo o tienen que presentar el plan, en este caso la consultora, la cual fue adjudicataria de este proceso. Digo interesante, Germán, porque así se debe proceder. Esa es la nueva forma de hacer gobiernos, en los cuales el diálogo tiene que imprimir, no imponerse, imprimir, tomando en cuenta de que existe un serio problema de organización en defensa del agua, y digo serio porque realmente son las comunidades, los pueblos, que están alzados en un proceso de resistencia pacífica y quieren ser escuchados, y no quieren que justamente se siga procediendo como sucede en muchos de los cantones de nuestra provincia, en donde no se escucha, no se dialoga, se reúnen los alcaldes, los concejales e imponen una agenda a las comunidades. Uh-huh. Y el proceso creo que es al revés, primero es conversando, primero es dialogando, evitando esos problemas y confrontaciones que se pueden llegar a dar, evitando, y es así, es tan sabio cuando se procede de esta naturaleza que las cosas van fluyendo. Insisto, no es un proceso en el cual se impone absolutamente nada a nadie, y muy por el contrario va predominando, ¿no es cierto?, en este caso la argumentación legal, constitucional, el conocimiento del territorio. Es muy bonito, estimado Germán, cada día saber qué clase de provincia tenemos. Es hermoso saber que desde la visión que tienen los campesinos, los agricultores, que a veces es subestimada, y digo subestimada porque siempre estamos pensando que son los doctores, los abogados, los ingenieros civiles, los arquitectos, los zootecnistas, los biólogos, los antropólogos, los geólogos, etcétera, los que tienen el conocimiento. Pero ellos tienen un conocimiento en función de lo que han visto, cómo han crecido en el campo. Hoy decían, Las Naves tiene aproximadamente 4,000 hectáreas dedicados al cacao, 4,000 hectáreas dedicados a la naranja. Tienen una fuerte producción muy interesante respecto de lo que es la producción de plantas, viveros plantas. Claro, viveros de cítricos, absolutamente, cacao. Y de plantas exóticas se podría llamar inclusive, ¿no?, que se venden en el mercado nacional. Jardines así. Sí. Sí. Flores, sí, son ese tipo de flores que son bonitas, son muy coloridas, pero todo eso se vende. Uh-huh. Y es un cantón, digo, en el cual los viveros representan el segundo ingreso después del cacao. Muy interesante, ¿verdad? Claro, sí, así histórico ha sido en Las Naves. Entonces, este tipo de cosas son necesarias ir conociendo. Los candidatos deberían acercarse, adentrarse a estas realidades. ¿Para qué, Germán? Para que cuando vayan a la Asamblea Nacional recién no se vayan inaugurando con lo que se tiene que hacer, sino desde el día 1, como digo yo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de agricultura, ¿por qué? Porque mi provincia es agrícola. Vamos a hablar de ganadería, ¿qué ganado tenemos? Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas de ganadería? Y si vamos a hablar de cítricos, bueno, ¿qué cantones de mi provincia son citrícolas? ¿Qué cantones de mi provincia son cacaoteras? Y bueno, el reclamo sigue siendo el mismo. Ayer estábamos por las comunidades de Cochabamba, estábamos por las comunidades de Tanizagua, estábamos por las comunidades de toda la parte de Cochabamba, yendo de norte a sur y de este a oeste, y el reclamo es el mismo. ¿Qué dicen los campesinos al respecto, Germán? Vean, señores, aquí hay un problema. ¿Cuál es? Precios de base, Germán. $18, $20 por el quintal de maíz. El quintal de papas no sobrepasa los $4, $6. Y cuando uno hace el cálculo y realmente pretende hacer
un costear, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una hectárea? ¿Cuánto cuesta la producción de una cuadra? No sale, Germán. No claro. sale. No sale. De hecho, la gente pierde. Otro de los reclamos que dicen es, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo a veces los tenientes políticos, los intendentes controlan de los precios de determinados víveres, pero no controlan los precios, por ejemplo, en este caso de los insumos agrícolas. Yeah. Hablaban del glifosato, que dependiendo de la demanda, en la mañana lo pueden conseguir a $3 y más tarde, 2 o 3 horas, se acabaron en las demás almacenes que venden insumos agrícolas. Especulan. Exacto, comienza la especulación. Entonces, frente a todo este tipo de cosas, realmente uno tiene que hacer y tener una visión clara Ahora, respecto Marcelo, a la agricultura. Esto es un tema que se ha tratado por muchos años en la Así provincia de Bolívar. Nosotros que vivimos permanentemente en Bolívar y que estamos siempre dando estas noticias, buscando soluciones. ¿Cuál es la solución para los bajos precios, por ejemplo, en la costa de la naranja, en la costa? Bueno, el cacao es un poco más estable. El cacao, lo que sí no hay es procesamiento, no hay de qué tratar, no hay, por ejemplo, que con el agricultor a veces lo vende en baba, a veces seco, pero coge, embarca, se va y eso se va fuera del país. Esto sería una opción para el cacao. En el caso de los cítricos, del banano, en caso de todas estas actividades, lamentablemente no hay fuerza que se pueda contener la baja cuando la producción está en alza, o sea, cuando estamos en tiempo de cosecha de cítricos. Hablemos de la naranja, básicamente. No hablemos de la mandarina, que es un poco más cotizada, pero el limón se pudre en los árboles porque no resulta rentable. ¿Cuál es la propuesta de Marcelo Cárdenas para este tema? En cuanto hablemos de la costa, hoy que Marcelo ha venido del subtrópico de la provincia de Bolívar. Germán, nosotros tenemos una propuesta que responde a la realidad. Concretamente, asistencia técnica. A ver, tenemos que ir a la Asamblea Nacional, a la Comisión, en este caso de Agraria, a tratar este asunto. Necesitamos mantener un precio de base. Ya no puede el agricultor seguir dependiendo de la vulneración del mercado, seguir dependiendo de que muchas de las veces sea más fácil importar del Perú, de Colombia o del exterior y que sigamos comprando, por ejemplo, ¿no?, la famosa naranja, la naranja importada, que uno se encuentra en los centros, en los grandes supermercados y tiene muy buena acogida. O sea, yo creo definitivamente que ha llegado el momento de tener una tabla arancelaria en la cual se castiga el producto del extranjero y obviamente se promueve el consumo local. Yeah. Esto, ¿hay cómo hacerlo? Hay cómo hacerlo. Pero con o sin naranja del exterior, cuando se sobrecarga el mercado, baja. No sé si tú tienes conocimiento. Cuando comienza el cosechar la naranja, por ejemplo, está a 10, 12 dólares del ciento, 15 dólares del ciento, comienza a haber más y más. Hay épocas en que cuesta 2 dólares, 1 dólar del ciento. Entonces esto no se soluciona con ponerle bandas, porque cuando estoy con mi naranja que está a punto de podrirse, lo mando vendiendo a lo que sea. Pues ahí no es que la ley va. Lo que pasa con el maíz, en la costa. No sé si hay alguna otra alternativa de mejorar. Germán, es que ese es el problema que venimos de hace décadas atrás, que estamos privilegiando la importación, en este caso de naranja, de otro tipo de gramíneas y etcétera, que vienen desde el extranjero y son a nivel de lo que son transgénicos y obviamente vienen a un precio mucho menor. Ya. Estamos compitiendo deslealmente. Yo por eso hablo de una tabla de aranceles en la cual se privilegia el consumo local, obviamente para satisfacer no solo la demanda local, sino obviamente tratar de mantenerla fuera de la provincia de Bolívar a un mejor precio. Pero una cosa más, Germán, y yo creo que en esto sí es necesario trabajarle un poquito más este tema. Necesitamos cambiar nuestras costumbres de consumo. Si nosotros hacemos mañana un estudio de mercado, vamos a ir viendo de que se consume demasiadas bebidas, por ejemplo gaseosas, y teniendo naranja en la provincia de Bolívar, nosotros no generamos un concepto de riqueza gastronómica y comenzar a generar un consumo local, o sea, a redistribuir dentro de las mismas. Pero ¿cómo se hace eso con las leyes, Marcelo? Bueno, eso se hace en las leyes a través de lo que es la educación, porque eso sí se lo puede hacer. Cuando tú propones un plan concreto a través de leyes de una ley
o de varios artículos en los cuales tratas de promover, ¿no es cierto?, la educación, incentivar el consumo local, porque tienes que darles ventajas a los productores. ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas, por ejemplo, hoy por hoy. Un alcalde, ¿qué debería estar preocupado? De buscar mercados alternos. Inclusive los mismos locales, a efecto de que el precio que sale, qué sé yo, de la hectárea, de la cuadra, vaya tratándose de evitar la intermediación. Y eso sí es posible, Germán. Y muchas de esas cosas ni siquiera necesitas de una modificación de un articulado en especial. Necesitas tener una política coherente en el cual lo local se consuma a efecto de evitar, ¿no es cierto?, a posteriori de que tengamos una competencia en desventaja, porque estamos hablando de barcos que te vienen en este caso con naranja, que te vienen con granos, que te vienen con papa y obviamente vienen en detrimento de lo que es la producción local. Germán, necesitamos capacitación técnica. Ya no puede darse el caso de que tú tienes un MAGAP, ¿no es cierto?, completamente independiente de lo que es la realidad local. Tienes que proveerle de insumos. Hay gente que te lo reconoce que en su momento el expresidente Correa, por algo más de 1 o 2 años, llegó con urea. Y eso lo ven bien, porque de una u otra forma dicen, en su momento, ayudó y le sienten como una contribución al productor local. Asistencia técnica, proveerles de insumos. La gran expectativa que nunca se ha logrado plasmar, Germán, la importación de los tractores agrícolas para el campo. Eso tiene que ser nuevamente una iniciativa nacional, local. Todos estos sueños son posibles, Germán, si nosotros no solo vamos conociendo la realidad del campo, sino realmente vamos a privilegiar sobre qué tenemos que legislar. O seguimos legislando sobre cosas que no tienen mucha importancia y seguimos privilegiando sectores económicos que viven de la importación de productos, que viven del monopolio, como muchísimos productos que viven, y obviamente tienen asambleístas que responden a ese tipo de políticas, o realmente hacemos una política bastante seria, agraria, revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque la gente que vive del campo es gente pobre. Ayer conversábamos y decíamos, sus hijos, ¿usted cree que el día de mañana van a crecer agricultores? Dicen absolutamente no. Claro, ningún hijo de un agricultor quiere seguir por herencia ese trabajo tan digno que nace de la agricultura. ¿Por qué? Porque es un trabajo de subsistencia. Claro. Entonces no es rentable. No es rentable. Mire, inclusive nosotros tenemos que repensar, porque este es un problema y un concepto de provincia, inclusive el nuevo enfoque que se le tiene que dar a la Universidad Estatal de Bolívar. Muchos soñamos de que esta Universidad Estatal de Bolívar, en vez de estar votando tanto abogado, debería votar bastante biólogos, zootecnistas, veterinarios, etcétera. ¿Por qué? Porque siendo una provincia netamente agrícola, deberías tener una matriz educativa. ¿Y el Estado debe obligar al estudiante? No obligar, Germán, pero sí especializar universidades. Deberíamos haber soñado pero nosotros aquí en tener San una Miguel universidad. Existe escuelas que se han creado, pero nadie quiere ingresar aquí, justamente en la de San Miguel. ¿Cómo hacer que la gente, o sea, primero tiene que ser rentable, el joven tiene que decir, claro, mi papá si no tiene tecnología, pero sin embargo estamos viviendo bien, tenemos un buen negocio, y voy a tecnificarme, voy a estudiar, pero eso no pasa. ¿Cómo hacer eso? Germán, la mejor forma de incentivar que la gente le vea a la parte agraria, agrícola, como un mecanismo de mejorar su calidad de vida es justamente eso, precautelando, invirtiendo. La gran inversión tiene que ser estatal. Y en eso no tenemos que asustarnos, por eso estamos hablando, ¿no es cierto?, de incentivos de asistencia técnica, que es dinero, de proveer insumos agrarios, que es dinero, de darles un crédito barato, 5% anual, es dinero. ¿Para qué? Para estimular, Germán. Si el Estado no logra estimular, no logra mejorar la calidad de vida de los agricultores, nosotros estamos condenados a tener una economía desde la agricultura de subsistencia, insisto, precaria, sigue siendo precaria. No hemos hecho esa gran revolución, no le hemos rendido homenaje al agricultor que tanto hablamos, que tanto decimos respetar y que tanto ha dado, especialmente en los actuales momentos, de ser el eterno proveedor de alimentos para la ciudad. Digo, no le hemos dado esa capacidad, no le hemos dado el lugar que ellos se merecen. Entonces yo creo que ahora, conociendo estas realidades del campo, viendo que no tienen agua potable, alcantarillado, que no tienen escuelas, que no tienen las posibilidades inclusive de vías de acceso reales, ¿sí?, que siguen siendo marginales, yo creo que
los 7 alcaldes de la provincia, el señor prefecto de la provincia, los 3 asambleístas, creo sin lugar a dudas debemos volcarnos en una gran propuesta agraria, agrícola y dejar de pensar por un tiempo, por unos 4 años probablemente, generar 4 puntos de acuerdo en los cuales el primero sea la parte agrícola. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? Unir los presupuestos de los GATS cantonales y GATS provinciales a efecto de ¿qué? De multiplicar la vialidad, mejorar la calidad de vida de los agricultores, ¿no es cierto? Mejores accesos a calidad y a niveles de vida. Y desde la Asamblea conseguir recursos, ¿no es cierto? Conseguir recursos a través de leyes que promuevan y propendan a un mejoramiento y calidad de vida. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esta es la gran dinámica. Tenemos que competir inclusive con Tungurahua, tenemos que competir con la misma de la provincia de los Ríos. Claro. Sí, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que esto es un grito del campesino en Riobamba, en Alausí, no sé, en todo lado, ¿no? Pero no vamos a comparar las condiciones de un agricultor chimboracense, tunguragüense con un bolivarense, ¿no? Aquí el monocultivo nos está manteniendo, bueno, matando no, pero subsistimos. El agricultor bolivarense subsiste con esto. Ahora, tú topabas un tema que yo creo que es fundamental. Por ley, los asambleístas están prohibidos de gestionar recursos ante el Estado ecuatoriano o ante el gobierno. Sin embargo, el único ente o la única autoridad que tiene algo de poder para exigir a un gobierno que dé recursos, porque, o sea, en la ley todo está bonito, pero en la práctica el que tiene padrino se bautiza. ¿Qué ha pasado con la vía por la provincia de Bolívar? No tuvimos padrinos, alguien de Bolívar incluso dio su voto porque se vaya el tren por otro lado. No tenemos gente que nos permita trabajar en ese sentido. ¿Cuál es la postura o cuál sería la postura de Marcelo Cárdenas una vez en la asamblea? Es la postura de no quemarse las manos, de decir, no, es que eso no puedo hacer, porque todos los asambleístas vienen, no todos, hay algunos que sí han hecho, otros que dicen, no, yo no toco porque está prohibido para mí por ley. ¿Cuál sería la postura de Marcelo en ese sentido? Tú lo has dicho, Germán. Ha llegado el momento de agotar todas las gestiones que desde lo legislativo tenemos que hacer. No queremos vernos como chantajeadores, lo que sí queremos es vernos como aquellas personas que van, hablen, exigen, promueven, ¿no es cierto? Porque sí podemos promover reuniones, podemos convertirnos en esa antesala que requieren un alcalde, un prefecto con las autoridades de primer nivel, porque sí lo podemos hacer. Lo que no queremos aparecer, Germán, es como aquellas personas que lo que buscan es administrar la provincia y seguirle ahogando con 40 o 70 burócratas nuevos, o tal vez muchos de ellos hasta repetidos. Lo que sí ofrece Marcelo Cárdenas concretamente es, ¿no es cierto?, agotar todos los espacios de legislar, ¿no es cierto?, ese vínculo que se tiene con el gobierno y con las autoridades, llámese ministros, para promover, ¿no es cierto?, a través de leyes y promover sin temor, ¿no es cierto?, esos conversatorios en donde hablemos de grandes temas provinciales que no solo vinculen la vialidad, sino vinculen inclusive en la provincia de Bolívar, saliéndonos... De los ejes que tú estabas hablando, ¿no? Saliéndonos inclusive un poquito ya de la agricultura que le reconocemos como el primer eje que tendríamos que hacerlo, lo segundo el tema de la vialidad, el tema de la salud. Sí, en la provincia de Bolívar tenemos serios problemas con lo que es la atención médica, ¿no es cierto?, la atención médica primaria. Vemos cómo el COVID va golpeando cada vez más las provincias y las provincias en donde menos se ha trabajado, donde tenemos menos capacidad de atención médica son las que tenemos mayores vulneraciones. Germán, lo que sucede es de que muchas personas ni siquiera ya acuden a Guaranda, al hospital público ni al hospital del IES, automáticamente van a ciudades como Tungurahua, van a ciudades como Quito o van a ciudades como Guayaquil a efectos de ingresar por los sitios de emergencia. Esas son las realidades del país y eso tenemos que atender. Entonces, la gran obra tiene que seguir siendo la parte de la agricultura, la gran obra tiene que ser, ¿no es cierto?, y persistiendo en que tengamos mejores carreteras, que no sean ya de segundo y tercer orden, que ingresen, ¿no es cierto?, o que se conecten a las arterias fundamentales de nuestra provincia, la parte de la salud y obviamente algo que nosotros no tenemos que perder de vista, la gran transformación de toda esta matriz productiva es con educación. Entonces, Germán, decir de que vamos a tener temores de hablar con algún ministro, absolutamente para nada, porque ¿qué es lo que no queremos aparecer? Como gestionadores de cargos públicos o administradores de nuevos contratos con la intención, entre comillas, de buscar de pronto tal vez una tarifa, un peaje en beneficio personal. Eso no queremos hacer, Germán. Nuestra propuesta nace sinceramente de una posición
bastante seria, propositiva, o le damos un cambio, o le damos un vuelco a la política en la provincia de Bolívar, o realmente no vale la pena, ni siquiera los recorridos, ni siquiera caminar toda esta provincia muchas de las veces a altas velocidades, porque tenemos que llegar a los compromisos, no vale la pena. Yo creo que fundamentalmente tenemos que hacer, Germán, esta gran revolución de darle ética y moral a la política y no tener miedo de ir a cualquier lugar o a cualquier instancia del gobierno a conversar por grandes proyectos nacionales, que es la gran diferencia de ir a pedir 20 puestos, 30 puestos de administración, y eso es lo que han repetido. Si tú ves en el último periodo de los 3 legisladores, se ve eso. Lo que han hecho es repartirse la provincia. Si son 40 puestos, cada uno tiene 15 a 15, etcétera, y eso es lo que nos mata, porque en primer lugar tienes una provincia dividida para 3, claro, en primer lugar. Con objetivos diferentes, con amos diferentes. Con agendas propias. Aquí lo que nosotros tenemos que tener, y ese también es un compromiso mío, Germán, el momento que nos posicionemos como asambleístas de la provincia de Bolívar, vamos a tener como objetivo fundamental sacarle adelante a nuestra provincia. Vamos y tenemos discrepancias serias con algunas autoridades en ejercicio, pero eso no significa que no podamos mirar en profundidad y en perspectiva la provincia que nosotros queremos tener. Eso no significa que no podamos fiscalizar. La etapa de fiscalización caminará en cuerda separada, pero lo que hay que hacer en la provincia, generar desarrollo, generar empleo, creo que es importantísimo hacerlo. Muy bien, y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, no confundir la persecución con la fiscalización, que también es un hilo muy fino que dista de esas dos actividades, pero obviamente todo el mundo tiene que dar cuentas y quienes deben lograr que esas autoridades den cuenta son los asambleístas, ¿no? Porque para eso es lo que están ahí, está para fiscalizar y están para legislar. Y para ser fiscalizados también, Germán. Claro. Y para ser fiscalizados también, Germán. La fiscalización a los asambleístas es muy fácil, creo yo, ¿no? Se ve que no hacen mucha cosa, no hay leyes que se han presentado, no hay que fiscalizar mucho en el tema de los asambleístas. Sí, tienen que dar cuentas de esta situación que ya parece una cosa sine qua non, sin la cual no se puede cambiar el país. Es esto de que una vez que los asambleístas ya reciben el favor del voto de la población, que una vez que ya han sido electos, se desconecta totalmente de la provincia, de los ciudadanos de la provincia, y más se van a obedecer los temas que vienen de las directrices de una autoridad, de un partido. ¿Cuál va a ser la posición de Marcelo Cárdenas en este caso puntual, que es lo que le mantiene descontento a la población? Que ya se olvidaron, pues ni siquiera asoman, vienen por aquí un fin de semana a darse una vuelta y claro, a pasar tomando los carnavales y todos los carnavales de cantón en cantón. Entonces, eso es lo que la gente dista mucho de lo que ofrecieron a lo que concretaron. Nosotros tenemos, Germán, y no es novedad para las personas que nos siguen, que nos respalden, que tenemos agenda propia. Marcelo Cárdenas no se monta en una agenda nacional. Marcelo Cárdenas se monta en una agenda provincial, compuesta, ¿no es cierto?, promovida por parte de los estudios que hemos realizado de lo que tenemos que hacer en la provincia. O sea, nosotros cuando hablamos, Germán, de una propuesta inclusive que rebasa lo local, que es la ley de la segunda oportunidad, cuando hablamos del acceso a las universidades, evitando o eliminando el libre ingreso, cuando hablamos de la incorporación de comerciantes autónomos, de pequeños comerciantes, que el día de hoy no son parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos hablando de incorporar a nuestra agenda realidades locales y que también son realidades nacionales, porque no hay que olvidarse que tenemos que tener un concepto de leyes universales, en este caso dentro del territorio nacional. Cuando hablamos, Germán, de que tenemos que ir a la Asamblea Nacional a mejorar el COTAD, significa que estamos conscientes que tenemos un código orgánico de organización territorial que no responde hoy por hoy y al cual se le debe mejorar sus competencias. ¿Qué se cambiaría en esa ley? Yo, en lo personal, por ejemplo, le pondría las competencias no solo del uso del suelo, sino la coordinación, por ejemplo, en la parte de educación, a los GAD, pero ya no en función de que no solo vayan adquiriendo esa
esa competencia, sino ya dándole. Sean el rector de la educación. No podemos tener un concepto de educación desde lo nacional. Las leyes y políticas tienen que ser nacionales, pero los gobiernos autónomos descentralizados tienen que asumir de forma obligatoria este tipo de rectorías. Lo mismo el tránsito. Nosotros tenemos que aprender a organizar y eso tiene que estar en el COTAD, pero ya no como una competencia en la cual se le deja libre albedrío de los, alcaldes, si es que cree que si es que está preparado para asumir la competencia bien o si no. Tenemos dos países, Germán. Claro, estamos creando sobre un mismo territorio, de primera, de segunda, de tercera. Entonces tenemos que obligarles de otra forma a través del Código Orgánico de Organización Territorial a que asuman ese tipo de competencias. Es importantísimo que el GAD provincial asuma la competencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, de todo lo que es el desarrollo ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros en la provincia de Bolívar, nos guste o no nos disguste, los próximos 10 años vamos a estar enfrascados en un tema de minería en la cual ya no pueden seguir teniendo como argumento, no es mi competencia, es que no es mi competencia, no, pero los problemas de primera mano los va a tener un presidente de la Junta Parroquial, los va a tener el alcalde de la ciudad, por citar de San Miguel, o va a tener el prefecto de la provincia de Bolívar. Entonces tenemos que incorporar ese tipo de competencias, ¿no es cierto?, en el Código Orgánico. ¿Para qué? Para evitar las excusas. Necesitamos profundizar un Estado semifederado. Tenemos que definir, o vamos hacia un proceso más cerca de la descentralización, o estamos como tú decías la semana pasada, como el tema de la India María. ¿Somos nacionales o somos semifederados? Tenemos que profundizar. Yo sí soy de los que piensa que las autonomías, que los gobiernos descentralizados, dotados, ¿no es cierto?, de recursos económicos, promoviendo sus propios recursos económicos, pueden darle mayor satisfacción a sus votantes. Por ejemplo, lo que es el uso del agua, y no estoy hablando estrictamente de lo que es minería, estoy hablando del uso del agua. ¿A qué ir enfocado? Que llegue cada vez más agua potable a las comunidades, para eso hay alcantarillado. Incluso la Constitución. Bueno, por supuesto, es que no nos olvidemos una cosa, que una de las propuestas que va a seguir rondando en la nueva Asamblea Nacional Legislativa es si vamos, o si es o no es procedente avanzar a un proceso en el cual se vuelva a recuperar el equilibrio de poderes y evitar, ¿no es cierto?, el hiperpresidencialismo, que también es el hiperprefectismo y es el hiperalcaldismo, que prácticamente los concejales se han convertido en hacen bulto y no hacen nada. Se han convertido en unos entes prácticamente de adorno, haciendo que un director tenga mayor potencia, mayor fuerza que un concejal. Y esa no es el concepto de administración pública que el pueblo elige y vota. Nosotros queremos concejales que legislen, que fiscalicen, que tengan poder, que puedan compartir, ¿no es cierto?, en este caso un proceso administrativo, gubernamental en beneficio de la comunidad. Creo que todo. Y pero eso las prefecturas ya no con los alcaldes sería la nueva fórmula, que los alcaldes ya no sean consejeros y se elija como se elegía antes. Germán, yo veo que la fórmula de la prefectura respecto a tener una vicealcaldesa y hacer de los consejeros los alcaldes y presidentes de la Junta Parroquial, yo no le veo mal. Yo le veo más bien el tema es en el hiperpresidencialismo. El prefecto, sin necesidad de su consejo de gobierno, puede hacer y deshacer en su administración, con excepción de aprobar los presupuestos, entiendo yo. Básicamente es la función del consejo, ¿no? Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que debemos avanzar a un proceso en donde tengamos unas ¿Qué papel cumplirían los alcaldes como consejeros en la prefectura según una propuesta de Marcelo Cárdenas? Bueno, nosotros lo que estamos diciendo, Germán, para no irnos ampliando en demasía y luego van a decir, usted ofrece, no, lo que nosotros estamos diciendo es que queremos mejorar la calidad de las competencias, tanto del GAD provincial como del GAD local, y obviamente también no nos disgusta la idea de promover un ejercicio real de mejor calidad de gobiernos. En calidad de gobierno sería obviamente las funciones de lo que tiene que ser en este caso, tanto un concejal como las funciones que pasan a convertir los alcaldes con los antiguos consejeros que conocíamos antes. Claro, sí. Pero consejeros que no sean, o alcaldes que no sean un meramente alzador de manos. Lo mismo le pasa a un asambleísta. Necesitamos recuperar la posibilidad de ejercer los controles de poder. Eso es bueno, eso es sano. Así se evita inclusive, Germán, los problemas de corrupción.
Muy bien. Sí, estas nuevas fórmulas, sí, porque, o sea... Germán, ha llegado el momento también, por ejemplo, ¿cómo podemos seguir pensando que muchas de las provincias, en muchas de las provincias del Ecuador, incluida la de Bolívar, tengamos serios problemas en volver a cantonizar determinadas parroquias? Por ejemplo, en la provincia de Bolívar, creo que es un gran sueño del pueblo de Simiatu sentirse algún rato ser cantón. Ser cantón con Facundo Vela. Claro. Es una nueva realidad que va. Santa Rosa de Agua Clara, sería importantísimo. San Luis de Pambil. Claro que sí. San Luis de Pambil con ese potencial que ya tiene. Si no hubiera sido por las cantonizaciones en su momento, ¿qué sería del día de hoy de las naves? ¿Qué sería de Caluma, claro de Chandía? Entonces yo creo que inclusive nosotros debemos ir a proponer, ahí hacer la presión política, ¿para qué? Para proponer, ¿no es cierto?, estas nuevas regiones, Simiatu, Facundo Vela, Sierra y Subtrópico, el tema de San Luis de Pambil, vele que parte de la serranía, inclusive en regiones que sean más cercanas a la realidad. San Luis de Pambil, de la ciudad de Guaranda aproximadamente 2 horas y cuarto. Y está a 15 minutos de las naves. O sea, uno no entiende esas lógicas. Pues de Moraspungo. Simiatu como pueblo rebelde, como pueblo digno, como un pueblo completamente indígena, tiene otra lógica de organización, responden a otros conceptos, inclusive de vida. Así es. ¿Cómo seguimos nosotros los mestizos dándoles ideas de cómo tienen que organizarse socialmente cuando son ellos los que en muchos de los casos nos han dado claras ideas de cómo tienen que organizarse desde su cosmovisión? Entonces, esa provincia no tenemos que tener miedo de que esto a lo mejor nos quita votos en Guaranda, porque así van a reducir el cantón. No, lo que nosotros queremos es una provincia alternativa, con mejores competencias, que los recursos no sean otorgados hacia las capitales. Completamente, no solo centralizados, sino que dependan de un presupuesto de participación ciudadana, en el cual se determine cuáles son sus necesidades, y uno va viendo con el paso de los tiempos cómo Salinas se va quedando en el tiempo, cómo el mismo San Luis de Pambil podría haber dado 2 pasos adelante si hoy por hoy fuera cantón. Entonces, proponer este tipo de cosas no es demagogia. Que necesita cantonizarse la provincia. Y no es demagogia, no es demagogia, es una realidad, es reconocer derechos, y hablando de que realmente son potenciales. Simiatu, qué hermoso sería soñar con ese pueblo, ¿no es cierto?, que pueda desarrollarse a través de su propio organismo territorial. Mire, estas cosas son las que uno no va comprendiendo. Tenemos hoy por hoy un alcalde, no vamos a abrirnos una nueva área de discrepar con él, pero tenemos un alcalde hoy por hoy indígena. ¿Por qué no proponen este tipo de cosas? Ese es el gran debate. Aquí la idea no es, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? Lo primero es, tenemos la capacidad, el impulso, la inteligencia de armar un estudio, ¿no es cierto?, serio, y decirle, a ver, señor presidente de la República, queremos la cantonización de esto por motivos, ¿no es cierto?, por motivos económicos. Pero hay una ley, pues. La ley dice hay que cumplirse ciertos requisitos. Y netamente, claro. Lo que pasa son de población, extensión. Lo que pasa es que las leyes son con trampa. Las leyes se pusieron, ¿no es cierto?, que si no pasan, creo que es de 50,000 habitantes, o algo así, o la extensión territorial. Justamente tratando de mantenerle a provincias como las nuestras sometidas en el subdesarrollo. Ahora el gobierno nosotros necesitamos. Doctor, usted quiere el cantón de San Luis de Pambil, el cantón recursos de Simiatu, el cantón de Santa Rosa. ¿De dónde Rosa. probemos recursos? Y el billete, usted mismo no anda puesto en la minería, que es donde nos pueden dar la plata. ¿Qué le dice? Germán, no se lo caes, nada de eso. Germán, nosotros tenemos que tener la capacidad de decirles que cuando tú creas una nueva organización territorial, obviamente la que se merme en sus recursos, obviamente va a tener menores recursos, pero vamos a promover recursos en el país sin necesidad de la minería metálica. Créeme, Germán, los hay, y parten de la mejor administración del Estado. En el diálogo anterior no solucionamos esa incógnita de dónde saca la plata. Ahora el país está endeudado, creo que 70,000 millones de dólares, que sumando, restando, que los pillos devuelvan, que los ladrones, eso no llega a 70,000 ni al 10% de 70,000. ¿De dónde sacamos plata? Primero, para recuperarnos. Necesitamos liquidez para promover educación, promover salud, promover turismo, promover desarrollo. Y no hay plata. Germán, ¿cuál es la clave en esos temas? La clave en todo proceso de organización
es una lucha a muerte en contra de la corrupción, que su paso se lo va viendo es con el tiempo. Si nosotros promovemos un país en donde se empieza a castigar a los corruptos, recuperamos dinero. En segundo lugar, es que todas las ideas que a veces uno da son subestimadas. Vamos, por ejemplo, al proceso o al negocio. Hay que ser realistas en las de DAPA. El negocio, ¿Cuánto por ejemplo, invirtió el gobierno anterior, más o menos, del de Rafael Correa, al que le han satanizado, ¿no? Dice que invirtió alrededor de 150.000 millones, ¿cierto? Y dicen que se robaron 70.000 millones, o sea, eso no cree nadie. Bueno, no cuadran las cuentas. No cuadran, o sea. No, pero no cuadran las cuentas, es que no cuadran las cuentas porque lo que se llevaron del excedente, manejaron 140.000 millones de dólares producto del excedente petrolero. Uh-huh. Si sumamos las 7 refinerías, no llegan a 14.000 millones de dólares. ¿De dónde sacaron esa plata? No, es que ese es el problema. A ver, vamos a ese cálculo. Entonces, a ver, vamos por partes, ¿no es cierto? Si es que sumamos a 2.500, no sé si así el compañero nos ayuda en una gestión de tirarle números, por 7 refinerías, a 2.000 son 14.000 millones de dólares. Claro, no hay más. La gran obra vial no debe pasar de 5.000 millones de dólares, Germán. O sea, aquí lo que pasa es que la plata se evaporó en realizar una serie de obras sobrevaloradas, pero vamos a ver en dónde está la plata y regresamos a la conversación de la semana pasada. La concesión de telefonía celular cuesta al país 45.000 millones de dólares. Esa no es perecible. Ese es uno de los grandes negocios que a nivel mundial se los maneja. Si tenemos 45.000 millones de ingresos brutos, porque son brutos, eso también hay que ser claro, son brutos, ingresos brutos para la economía nacional del Estado, ¿por qué no pensar en una mejor administración de ese negocio y dejar de percibir menos de 1.000 millones de dólares de 45.000 millones de dólares? Que produce en bruto. Germán, esto no es una mentira, lo que pasa es de que es algo que no se ha legislado, que no se ha fiscalizado y la gente ya prácticamente ha hecho callo de esto. $2 por barril de petróleo perdemos diariamente. Hemos dado con números de $10 del proceso de refinación del barril de petróleo a pagar una media de $28, son $18 en exceso por barril de refinamiento de petróleo. Y así podemos ir determinando, Germán, lo que yo hacía en extenso la semana pasada, lo que es la evasión y la elusión tributaria, ¿no es cierto? Determinar una carga impositiva en función del impuesto a la renta, porque ese es un impuesto democrático, distributivo, y no seguirle cargando al pueblo del Ecuador pensando en aumentar el impuesto al valor agregado, porque ahí sí pagamos más los pobres que los ricos, porque es increíble que quien más consume son las clases más populares. Ahora, dicen en el país que esta es una teoría que se está ahora manejando. Y otra cosa más, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hemos ido perdiendo la capacidad de negociar. Los puertos en el país fueron concesionados y nadie rinde cuentas de eso. ¿Por cuánto fueron concesionados? ¿Fue un buen negocio concesionar los puertos en el país? ¿Cuándo? Estamos construyendo los megaproyectos, los puertos de gran calado para que ingresen. Posorja. Exacto, pero están concesionados. Entonces, la pregunta del millón es, cada que el país descubre la gallinita de los huevos de oro, las rematamos. Cada que el país pretende encumbrarse a través de nuevos proyectos nacionales, son mal administrados. ¿Por qué son mal administrados? Pero eso es duro recuperar, Marcelo. O sea, ya yendo al... No, este rato de los puertos no, porque son concesiones de 50 años. Ahí, nuevamente... Pero es difícil, Marcelo. O sea, la cosa es que el sueño esté ahí y la impedicia va a permitir que hacerlo y comenzar los trámites. Pero tirar abajo, por ejemplo, el gobierno anterior se propuso dar abonos a bajo precio. Las mafias nacionales, las instancias de poder, no permitieron hacer nada. Así quienes boicotearon los proyectos de la URI en el país fueron los grandes importadores y distribuidores de eso. Y así nos vamos a encontrar con las fuerzas de la gente que está concesionado a los puertos, la gente que con un Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Que eso se termina en el 2023 y tenemos que volver a negociar. Ya. La forma de negociar es justamente, ¿no es cierto? No se puede seguir negociando en función del transnacional. Se tiene que negociar a través de los 17 millones de ecuatorianos. Pero si esa es la gran diferencia. Ya lo hubiese hecho algún país democrático y en el mundo. No lo puede hacer nadie. Germán, no es cierto. A ver. Germán, existen países como Francia,
como Noruega, en donde la telefonía celular prácticamente, ¿no es cierto?, sigue siendo un gran negocio, pero la capacidad de recuperación es completamente diferente a la que nosotros tenemos. Noruega, Francia, tenemos el Reino Unido, aquí nada más muy cerca tenemos el caso de Chile, el mismo Uruguay, en donde los procesos de negociación de lo que es la telefonía celular no es un atentado en contra del erario nacional. Yo pienso, Germán, y sigo insistiendo, que el problema del país es que hemos sido gobernados por aquellas personas que lo que menos han pensado en su momento determinado es en el país. Lo que han pensado y han privilegiado son negocios privados, de los cuales ellos han sido grandes concesionarios de tarifas, peajes, coimas, etcétera. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque el país no aguanta más. Y de verdad que no aguanta más. Después del proceso pandémico, si nosotros no regresamos a ver lo que ha pasado en nuestro país, no le damos una nueva estructura al país desde la parte económica, organizativa, realmente entramos en un estado fallido. Fallido desde el punto de vista de que tengo yo miedo algún momento de que inclusive la justicia se hagan justicias paralelas, como el caso, siempre estoy diciendo yo, de Colombia, que no quisiera, pero se ve. Porque el nivel allá estamos yendo, ¿no? El nivel de sicariato, por ejemplo, que tenemos en la sierra con el de la costa es completamente diferente. Y son realidades que mientras no nos tocan, es como que nosotros nos volvemos ciegos. Pero tenemos que tener esa amplitud de pensamiento para decir, eso no queremos, queremos un país, ¿no es cierto?, en el cual se pueda vivir, se pueda trabajar fundamentalmente desde lo privado, desde lo competitivo, con normas que comprendan lo que es seguridad jurídica y que recuperemos como país la gran riqueza. ¿Para qué? Para promover los 4 ejes de desarrollo que anteriormente acabamos de hablar. Eso hay que hacerlo, Germán. No nos podemos cansar. No nos podemos cansar. El que se cansa pierde, Germán. Claro. Ahora, Marcelo, hay una preocupación que nos están consultando a través de WhatsApp y nos dicen, licenciado Jarrín, consúltele al doctor Cárdenas, ¿qué pasa con otros tipos de minería que sí tiene la provincia de Bolívar y que ya están devastando los territorios del cantón San Miguel, del cantón Guaranda, del cantón Echandía? ¿Por qué no defienden a esa tierra con esa minería? Completamente de acuerdo. Ahí lo que tenemos que preguntarle al señor alcalde de San Miguel, ¿por qué no ejerce lo que sí tiene como competencia de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en la parte concreta de que ellos sí manejan la competencia de todo lo que es la minería de... No metálica. No, de pétreos y de... No, pero eso no es petro ni árido. Eso es otro tipo de... No, pero aquí tenemos, perdón, Germán, aquí tenemos la minería. Son las 19:55 Aquí hasta está, que Germán. Marcelo encuentre el artículo el que vamos a tratar de la pregunta que nos hace. Vamos a ver si tenemos en la fanpage algunas preguntas adicionales para ya ir terminando la entrevista que nos queda ya. A ver, ¿qué hora llegó Marcelo? A las 7:12. Entonces nos vamos hasta las 8:12, Marcelo, para cumplir con esta hora de entrevista. Limitar las competencias no al cambio de favores por los desposeídos es mordaza, nos dice William Lara, nos comenta, hasta que Marcelo encuentre el artículo. Bueno, pero esas concesiones son estatales, Marcelo, esas hace el gobierno, esas no son las competencias municipales, las no metálicas para aprovechamiento, por ejemplo, para cemento, para algunos tipos de industrialización. Aquí está. A ver. Es el artículo 264, Ya. el numeral 12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. Pero esa no es competencia. No, esto es competencia. No, ese es para aprovechamiento de áridos y pétreos. Los pétreos son los que se usan para hacer. El artículo 264 concretamente dice, los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas. Sí, Y el número pero 12, áridos y pétreos no tiene que ver con el aprovechamiento para otro tipo de... aquí está, dice, regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. Claro. Es competencia exclusiva del GAD. Entonces, nosotros... ¿Por qué la concesión a esas empresas da el Estado? A ver, vamos por partes, Germán. Si el GAD tiene, ¿no es cierto?, esta competencia para operar este tipo de canteras, tiene que haber la autorización del GAD municipal, que es el que tiene la obligación de precautelar el uso de la cantera, el manejo, el transporte de la cantera. Germán,
Para nadie es desconocido de cuando estamos en la ciudad de Quito, cómo se transporta el material, por ejemplo, de cantera a las obras, completamente cubierto. Aquí eso no se lo hace. Entonces, algunos respetan, otros no. La mayor parte no respeta. Las instituciones especialmente. Sí, entonces ese tipo de cosas depende de la competencia municipal y es un llamado a la atención porque es competencia. O sea, cuando tenemos la competencia y no la ejercemos, significa que no estamos asumiendo el principio de autoridad. Hacemos y vemos pasar y dejamos que las cosas sea que en este caso, ¿no es cierto?, la parte de gente que no tiene las debidas precauciones determine una norma de comportamiento y yo creo que eso no es. Completamente de acuerdo. Contamina. Hay toda una normativa, hay reglamentos de uso de este tipo de materiales que no se están cumpliendo. Eso se tiene que hacer y hay que precautelar ese tipo de cosas porque también es contaminación. Nos dicen, ¿cómo pretende garantizar la seguridad jurídica de un país si él quiere? A ver, ya se nos actualizó. Deme tan solo un segundo, estimado Marcelo, porque ya, si él quiere imponerse sobre la ley y bloquear condiciones mineras legalmente otorgadas por el Estado, nos dicen a través de la fanpage, Marcelo. Bueno, al amigo que nos está escribiendo, agradecerle, porque esto nos permite generar diálogos. Yo no tengo miedo. El artículo 82 dice: el derecho a la seguridad jurídica para el amigo se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Nosotros defendemos el principio de no a la minería metálica porque vulnera principios constitucionales. Simple. Ha habido, ¿no es cierto?, hay una ley desde el mandato constitucional número 6, que tiene categoría de ley orgánica, en la cual se determinó cómo tiene que ser la política minera. Además de esta, tenemos toda la legislatura de la Constitución de la República, en la cual se determina, pero claramente, que tiene que haber minería metálica en aquellos lugares en donde el impacto ambiental no sea en fuentes de agua, no sea en acuíferos y no destruya la naturaleza. Y fundamentalmente no perezcamos en el recurso vital que es el agua. La Constitución lo dice. Entonces, nosotros nos oponemos a la forma violenta y ilegal como se ha determinado las constituciones en la provincia de Bolívar. ¿Qué opina de lo que pasó en las naves, Marcelo? ¿Qué opina de lo que pasó en las naves? Y jurídicamente nosotros estamos dándoles respuesta a todo este tipo de cosas en función de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos permite a nosotros hoy tener un mecanismo, un instrumento de defensa y no lo vamos a abandonar. Mientras en la ley diga lo que dice del suma causa y del agua, de qué es el agua, etcétera, no podemos abandonar. Tendríamos que cambiar la Constitución de la República para decir, dejamos de tener una Constitución garantista de los derechos de la naturaleza, pionera en el mundo. ¿Qué pasó en las naves? En las naves pasó lo que veníamos conversando la semana pasada, que en un desatino de la señora alcaldesa convoca a las dos partes a un mismo acto. Digo desatino porque se vienen viviendo etapas difíciles en las naves que para ella no es desconocida, para el Consejo Cantonal no es desconocido. Ahí hay un choque de fuerzas de la gente que defiende el agua y de la gente que obviamente promueve la minería, en este caso los representantes de la Curima. Entiendo, yo no estuve en el hecho. Y aquí estoy, si alguien que me diga que si estoy mintiendo es cierto, yo no estuve en el hecho en el cual me parece que fueron aboyereados una persona, hecho que siempre nosotros lo vamos a condenar. Germán, entonces, yo Marcelo, lo voy a condenar. hay que identificar por un lado la gente que está en contra de las empresas mineras, pero hay violencia, y este grupo que está hablando por el diálogo, por la información, que es el que maneja Marcelo. La mata bota de todo, Germán. Ah, sí, claro. La mata bota de todo, Germán. Pero yo sí debo rescatar una cosa. Si fueran movimientos violentos, ya hubiera pasado muchas cosas en las naves. Más bien, yo siempre vengo diciendo, cuando se empieza a conversar, a dialogar, se toma en cuenta la comunidad, la violencia desaparece. Porque la gente reacciona pues a hechos como que en el PDOT se quiera determinar 10.000 hectáreas para exploración, en este caso para exploración y luego para explotación minera. Cuando ellos desde su experiencia, empezábamos el programa diciendo, reconocen esas tierras, en primer lugar como productivas, no son cascajo. Entonces ahí existe una reacción porque una cosa es yo, Germán Jarrín, dueño, no sé, de 10, 20, 30 hectáreas, ¿cómo reaccionaría si el día de mañana me quieren cambiar mi matriz productiva
de agrícola a ser un arrendador para la minería. ¿Ya? Entonces, la violencia surge de ahí, surge del descontento producto de gobiernos, en este caso cercanos a la gente, como es la alcaldesa, como son los concejales, que no están en sintonía con las cosas que están pasando y pueden prevenir incidentes. Inclusive yo temo que algún rato, de no haber un buen manejo de parte de lo que es la minería en el Cantón Las Naves, puedan haber hasta muertes. Entonces eso tenemos que agotar nosotros hasta las últimas instancias, no solo del diálogo, sino ir inclusive a la Asamblea Nacional. Marcelo Cárdenas es el líder intelectual de estas protestas, de estos reclamos en Las Naves. Germán, yo soy Germán, una persona que colaboro, contribuyo en lo que me piden. Siempre, y la gente que me está escuchando, inclusive aquí en Balsapamba, en Telimbela, saben que es cierto, yo soy un tipo, en primer lugar soy un humanista. Yo siempre soy una persona que he estado opuesto a acciones de hecho, yo voy por las acciones de derecho. Si el día de mañana, Germán, tenemos que hacer una huelga de hambre, en esa huelga de hambre, ahí me ves, y no para perder peso, sino por un ejercicio real de un principio de resistencia pacífica, porque ese sí es un argumento de resistencia pacífica en el cual inclusive los seres humanos ponen en riesgo y en peligro su propia vida, pero están defendiendo cosas puras, cosas que nacen de las necesidades de la gente más pobre. Entonces, yo siempre estoy promoviendo este tipo de cosas, este tipo de conversatorios. Nunca me olvido de recomendarles a los compañeros, ¿no es cierto?, de que tenemos que socializar todo lo que dice la Constitución, la misma ley de minería. Tenemos que estar inclusive escuchando permanentemente todo lo que dicen aquellas personas que son activistas pro minería, porque tenemos que conocer lo que ellos piensan para tener respuestas adecuadas, para tener respuestas inteligentes y en el uso y ejercicio del derecho tener una propuesta de defensa. Pero ya no reactiva, sino más bien proactiva. ¿Qué es la proactividad, Germán? Este ratito, hacer lo que están haciendo en el Cantón Las Naves, siendo partícipes de un plan de desarrollo y organización territorial para que nos entienda la mayor parte del pueblo, y eso me parece importante, haciendo de la participación ciudadana o dejando a la participación ciudadana de ser un enunciado constitucional y hacer una acción. Eso me parece, por ejemplo, importante. Cuando yo veo ese tipo de cosas, siento mucho orgullo de ser bolivarense porque digo, nuestros pueblos van despertando. Hemos dejado de ser cantones en los cuales las protestas ya se hacen únicamente en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Ya comenzamos a ver que el activismo social ya nace de la defensa de sus intereses. Ya no están pidiendo a los asambleístas, a los alcaldes, ni a nadie absolutamente que velen por sus intereses. No dicen, estamos nosotros aquí y esto queremos que se haga. Y los que vengan que se unen, pero en función de una agenda que marcan ellos. La agenda no es importada, la agenda es propia de los territorios. Somos agricultores, queremos defender, por favor, ayúdennos y apórtenos. Por ejemplo, en una entrevista que circula en redes sociales, me parece que es del gerente un señor Villarroel, él habla, ¿no es cierto?, y dice, ¿no?, ya están haciendo actividad política, pero él no dice, en cambio, y habla concretamente en mi nombre, dice, Marcelo Car, él no dice de que nosotros venimos algunos años ya en la defensa del en primer lugar, y en segundo lugar, él no habla, en cambio, de los candidatos, que son promineros. Yo soy antiminero, un hito, y los promineros son como 4. Entonces, dos hay antimineros, pues no, los de la dos antimineros, entonces seríamos. Entonces se podría decir que los que voten por Marcelo Cárdenas son gente que está en contra de la minería. Nosotros vamos a tener. ¿Así es más o menos? Nosotros vamos a tener muchísimo respaldo de las comunidades en las cuales nosotros hemos estado vinculados, hemos estado cercanos, no somos extraños. Estamos hablando de las comunidades de Balsapamba, de Telimbela, de Caluma, de Chillanes. Bueno, y uno ha contribuido. Ahora, si nos dan o no nos dan el voto, también se juega una serie de suertes. No nos olvidemos de que yo he sido de una u otra forma víctima del juego electoral, pero ahí estamos, ahí nosotros no tenemos problema, Germán, que si el día de mañana el resultado es adverso, vamos a seguir inteligenciando. Pero eso no sería la mejor encuesta en una población, decir, bueno, la gente de Balsapamba, porque ahora ventajosamente podemos segmentar todas las votaciones. Digamos, Balsapamba, sus, no sé, parece que son 9 o 10 mesas que hay en Balsapamba. ¿Gana Marcelo Cárdenas? ¿Gana la propuesta antiminera? Sí. ¿Y si pierde Marcelo Cárdenas? Bueno, si pierde Marcelo Cárdenas, no pierde la propuesta antiminera. Germán, es que en el juego no podemos ser blanco y negro. Hay que ser muy francos. Tenemos 13 candidatos a la Asamblea. Dentro de los candidatos a la Asamblea hay mucha gente
que no solo está en la lista 2, que sería el caso del compañero Arnulfo Caiza, que también postula para la Asamblea, también tenemos otros compañeros que están en otras tendencias políticas. Yeah. O sea, no hay un... Diferente fuera que nosotros hubiéramos tenido esa posibilidad, esa armonía única de armar una sola lista. ¿Y qué Entonces, pasó con la lista de la lista 2? Esa sí iba a armar, pues supuestamente ahí va a ir la gente que estaba en contra de las actividades mineras. Bueno, nosotros soñábamos en una lista más aglutinadora inclusive, más participativa, pero desgraciadamente los problemas que son de conocimiento público que se surgieron a raíz del apresamiento o encarcelamiento de uno de los compañeros desató en una serie de cosas que no permitieron la unidad del grupo, pero bueno, yo entiendo de que las personas están volviéndose a reagrupar, ven en nosotros una gran esperanza y una gran expectativa, porque nosotros, en este caso yo no he renunciado. Hay mucha gente que a lo mejor no le parece que debería votar por mí porque dice él es una persona radical en la defensa del agua. Y yo me someto a ese escrutinio, o sea, la gente tiene la libertad de decirnos sí o no. Por ejemplo, yo tengo una segunda propuesta que no lo digo yo, lo he venido haciendo, que es el tema de la lucha en contra de la corrupción. Soy el único candidato que ha luchado en contra de la corrupción en términos reales. Todos los demás dicen, discurso. Yo voy a hacer. No, nosotros ya hemos venido haciendo. Entonces, si la gente tiene miedo a votar por una persona que va a llegar a la Asamblea a fiscalizar, ya no es mi responsabilidad, nosotros vamos a seguir haciendo. Porque la política, Germán, es un instrumento de vida, no es la vida en sí. Ahora, Marcelo, la pregunta de todos es la mía. Marcelo Cárdenas en el supuesto recibe el favor del pueblo bolivarense. ¿Qué va a hacer desde la Asamblea en este tema? Que es un tema que nos divide a los bolivarenses y no debería ser. Deberíamos llegar a consensos y que las cosas salgan por consenso, por diálogo. ¿Cómo va a ser la postura? ¿Qué va a proponer? ¿Cambio a la ley minera? Porque ya no está en la posición de criticar, sino de actuar, ¿no? Un asambleísta ya no está que sí, que a ver, señor Cárdenas, ¿cuál va a ser su propuesta? O doctor Cárdenas, perdón, ¿cuál va a ser su propuesta para el Ecuador y de dónde sacar recursos? ¿Vamos a la minería o no vamos a la minería? ¿O minería en el país menos en bolívares? Que eso no hay cómo hacer. Nosotros tenemos una propuesta clara al respecto. Tenemos que ir, ¿no es cierto?, a buscar toda la argumentación que no la tenemos para desmontar las concesiones. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que si no lo hacemos jurídicamente, las indemnizaciones para el Estado van a ser cuantiosas y ese va a ser el primer obstáculo que vamos a tener en nuestra lucha en contra de la minería. El Estado va a decir, no, porque voy a dar pasos si voy a tener que pagar grandes cantidades de dinero, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos es la etapa ya solo probatoria, porque sabemos y tenemos no solo el conocimiento, sino que los documentos hablan así. Si en la provincia de Bolívar y en el Ecuador entero no se ha hecho la consulta previa, libre e informada, no se da paso a una consulta popular de acuerdo a lo que dice el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador, no se nos permite definir qué presente y futuro queremos, realmente se vulneran nuevamente derechos. Esa es la base, Germán, de esta propuesta. La otra, que yo ya hablé la semana pasada, nosotros nos vamos a profundizar desde la legislatura en lo que dice el 407 reformado, inciso segundo. Promover a través del Ministerio del Medio Ambiente, a través del Ministerio de Energías y Recursos No Renovables, del Ministerio de Turismo, de la Secretaría del Agua, Germán, que nos delimiten nuestras reservas naturales. Es justo. O sea, Marcelo Cárdenas no está en contra de la minería, está en contra de los malos procedimientos que dieron o recayeron en estas adjudicaciones. ¿Por ahí vamos? Voy a seguir desarrollando. Nosotros necesitamos delimitar nuestras reservas naturales que las tenemos, Germán. Es una obligación moral hacerlo. Las zonas intangibles, ese es el problema, que no estamos leyendo lo que dice la Constitución y estamos en una agenda que no es propia, que es la agenda minera, que si no hay minería nos vamos a quebrar, que si no hay minería no hay recursos, y eso también es una falacia. Entonces, ¿qué es una zona intangible? ¿Qué es una zona intangible? Ahí entran los recursos arqueológicos, patrimoniales, ahí ingresan los recursos hídricos, Germán, y los centros urbanos. Si estamos hablando de que es invasiva, de que es potencialmente contaminante y está dentro de centros urbanos, me parece que tomando la Constitución de la República del Ecuador podemos ir limitando
limitando en una primera etapa lo que es la minería, precautelando ¿qué? Lo que ya tenemos en la Constitución, reservas naturales, zonas intangibles, centros urbanos. Además, Germán... ¿No se necesita cambio de la ley para...? No, porque está aprobada. Tenemos en la reforma del 4 de febrero del 2018... Pero Marcelo Cárdenas va a ser asambleísta, pues, y él va a tener la posibilidad de, con ciertas condiciones, obviamente, de cambiar la ley que supuestamente está mal. Pero por supuesto, Germán, nosotros tenemos que ir a legislar y a proponer, ¿no es cierto?, cuál es el mecanismo para hacer la consulta previa al informada, que es artículo de la Constitución de la República del Ecuador. Pero Marcelo, eso no es estar en contra de la minería. A ver, yo voy escuchando, yo te he escuchado, pero a profundidad te he puesto mucha atención. Entonces tú lo que dices es, a ver, no se hizo la consulta previa, no se socializó, no se hizo se evadieron estos requisitos que son los legales. Los contratos son nulos. Si se hubiesen dado, ¿sí iba a la minería? Es que Germán, si se hubiera contemplado lo que dice la Constitución de la República, estaríamos frente a otro escenario. El problema de la provincia de Bolívar, no lo veamos como un problema. El problema que tenemos nosotros los bolivarenses con la minería metálica es que somos hídricos, Germán, somos agrícolas. No es que yo quiera predeterminarle a mi provincia, ¿no es cierto?, en el monocultivo. Lo que nosotros tenemos que ver en perspectiva, ¿no es cierto?, es un cambio diferente de su matriz productiva a través de valores agregados, a través de la gran infraestructura de riego, del mejoramiento y la utilización del agua. Nosotros no podemos desperdiciar el recurso del agua en función de la minería, además de eso, que utiliza ingentes volúmenes para desarrollar su actividad. ¿Qué va a hacer la gente en el campo? Entonces, esto responde a una visión netamente ecológica, orgánica, que es lo que el mundo está pidiendo, Germán. El mundo está pidiendo que el Ecuador exporte cada vez productos orgánicos, que tengan la menor cantidad de químicos. Eso pide la Comunidad Económica Europea, pide el Canadá y pide los Estados Unidos de Norteamérica. Si esa es la visión, si ese es el negocio del presente y del futuro, ¿por qué nosotros seguimos siendo países extractivistas, en donde la matriz productiva ni siquiera la generosidad, entre comillas, del negocio minero ni siquiera es aprovechado? Germán, en los contratos de concesión minera, el proceso de refinamiento, ni siquiera se lo va a hacer en el país. Entonces, ni siquiera hay transferencia de conocimientos, ni siquiera vamos a tener eso. Entonces, pero en el proceso de refinación supuestamente está la contaminación. No, a ver. En el proceso de refinación, no se olviden que una de las propuestas de los mineros dice transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos. Si no lo van a hacer aquí, ¿de qué transferencia de conocimientos hablamos? O sea, es una mentira, es una falacia. Cuando uno va descubriendo, pero es que a veces no quieren, ¿no es cierto?, que conozcamos cómo negociaron los contratos de concesiones mineras metálicas en detrimento de las comunidades, Germán. Vamos en los pocos años a crear, van a crear un fondo en el cual se van a ir los recursos de la minería, y tengo toda la seguridad que las famosas regalías que tanto aspiran los gobiernos autónomos centralizados ni siquiera eso les va a llegar. ¿Por qué? Pero si está en la ley. Por el momento, pero ojo, pero la ley de regalías dice que las regalías deberían entregarse una vez que se empiece a explotar, no a explorar. Hasta en eso vulneran. ¿Por qué vulneran? Porque quieren convencerle, quieren ponerle a la comunidad de manos de ellos. Si tienen tecnología de punta, si es un negocio no contaminante, si no es un negocio, ¿no es cierto?, que invade y que va a degenerar en otro tipo de circunstancias, ¿por qué estar dando regalías? No deberían hacerlo. Marcelo, se nos terminó y nos hemos pasado Germán. Casi 4 minutos en referencia a esto. Muy bien, es que el diálogo es muy interesante, Marcelo. Vamos a ver si en cierto momento tú aceptarías un debate con un gestor de minería. Claro, yo no tengo ningún problema. Sí, porque aprovecharemos esta campaña política para que conozcamos todos más, ¿no? Entonces, y las posiciones tienen... Pero me gustaría, Germán, una sola condición. No con un técnico de la Curimaini o de la Yanguán, con un candidato minero a la asamblea. Ahí hay 4. ¿Cuáles son los 4, Marcelo? Yo tengo identificado. Coco Adrabo 1. Minero. Borja 2. Minero. Mario Silva recibió la ambulancia 3. Y el 4 es Bosques. Que de paso le mando con todo cariño y respeto que se recupere. Ellos son mineros. O sea, Mario Silva, porque recibió la ambulancia, es minero. Germán. Es que somos conscientes de los actos que hacemos. Claro, pero él no tiene que... Sobre minería, ¿qué le has escuchado al Mario Silva en términos concretos? Nada.
Y vamos a invitarle y vamos a preguntarle, porque el debate hoy en la provincia es... En derecho dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si tú le ves a un Coco Abedrabo que no habla de política minera, es minero. Si a un Diego Borja que va a las entrevistas y lo primero que dice, pero no me toquen el tema minero, por favor. Bueno, aquí no me toquen el tema del MIES. Bueno, Tal aquí, vez contigo no. Es que ni contigo ni con nadie. Aquí yo pregunto lo que creo que se pregunta. Tú sabes, estos programas yo nunca digo, no me preguntarás esto porque me parece hasta vergonzoso. Claro. A mí me parece que uno debe venir a debatir y lo que no sabe, tener esa vergüenza, decir, no claro. sé, no conozco. Bueno, tal vez y en la otros medios próxima de vengo comunicación preparado. si hagan eso, de decir, vea qué le pregunto. No. O sea, yo lo pregunto Y por siempre, ahí se me adhiere uno ¿qué te interesaría informar? No, eso pregunto yo. Entonces yo en las preguntas que tampoco las preparo porque no tengo ningún editorialismo, nada. Nos acaban de invitar a un debate y yo le digo con la persona que nos han puesto en el debate, o sea, chévere conversar, pero digo, póngannos con nuestros contradictores para que el pueblo pueda discernir. A mí me encantaría debatir con el señor Abedrabo, con el mismo Mario Silva, con el mismo señor Diego Borja, lastimosamente. ¿Son los candidatos a los que hay que bajar? No bajarles, son los candidatos que obviamente yo creo que responden a una visión de la provincia de apadrinamiento. ¿Con quién te propusieron la... Con el señor Clery Escobar, que vamos a conversar. Ya. Porque los dos manejamos, creo que, tesis bastante parecidas en el tema de la lucha anticorrupción, entonces, como debate no va a ser muy fuerte. Puede muy ser la profundo. forma para llegar al mismo objetivo. No, definitivamente nosotros hay candidatos a los cuales respetamos, ¿no? Porque han venido... ¿No respeta a todos los candidatos, Marcelo? No, yo respeto a todos. Ya. Pero desde el punto de vista político, ideológico, no compartimos con sus formas, cómo se manejan, porque sabemos que van a reproducir los mismos vicios de la política cuando lleguen a ser asambleístas. Asambleístas ciegos, mudos, como Shakira, risueños, ¿no es cierto? Como Shakira, como asambleístas light, o sea, que no sí. son ni de azúcar ni son como de sal. Como las Marías, los nosotros Marías. necesitamos, y es bueno, Germán, que yo hagamos un homenaje a gente que yo le he visto, bueno, que yo he sido testigo de su forjamiento político, siendo joven, por ejemplo, a un Segundo Serrano. ¿Quién le podría decir a un Segundo Serrano ponerle una tacha en su investidura como asambleísta? Vea, así gente se necesita. Y es por eso que en su momento Segundo Serrano llegó a ser, creo que 2 o 3 veces, alcalde de la ciudad de Azogues, sí. Y fue asambleísta a sí mismo 3 veces. La gente premia a la gente honesta, a la gente decente, y hoy entiendo, ya está retirado, pero con orgullo, a uno le da orgullo decir que esa gente han sido de una u otra forma los que a uno le iluminaron el camino. Gente decente, gente que fue a la asamblea a legislar, a fiscalizar, en épocas durísimas. Fueron en la época, acuérdense, fueron en la época de León Febres Cordero, fueron asambleístas. Fueron luego en la época de Rodrigo Berja, temas durísimos de derechos humanos, ahí estuvieron. No nos olvidemos que Segundo Serrano creo que caminó como 3 meses con un chaleco antibalas, porque cuando empezó en esa época a investigar los dineros sucios del narcotráfico en la política, lo que primero hicieron fue amenazarle. Así es. Son las 20:20. Nos vamos, estimados amigos. Marcelo Cárdenas, con este diálogo importante y